Queremos encontrar la longitud del arco de la espiral dada por las ecuaciones paramétricas para t en el intervalo cerrado de 0 a 2. Comencemos mirando esto gráficamente. El gráfico de la espiral se ve así, y cuando t es igual a 0, estaríamos en este punto de la espiral, y cuando t es igual a 2, estaríamos en este punto de la espiral. Entonces la distancia de este punto a este punto a lo largo de la curva o la longitud de esta pieza de la espiral es la longitud del arco que estamos tratando de encontrar. Entonces, nuevamente, si comenzamos en este punto y viajamos al segundo punto a lo largo de la curva, la distancia recorrida es igual a la longitud del arco que estamos tratando de encontrar. La longitud del arco es igual a la integral de la raíz cuadrada de la cantidad x' de t al cuadrado, más y' de t al cuadrado, integrado de a b, o en nuestro caso, de 0 a 2. Comencemos por determinar x' de t y y' de t. Observe cómo ambas funciones son productos de dos funciones, por lo que tendremos que aplicar la regla del producto. Entonces x' de t es igual a la primera función, e a las 2t, multiplicada por la derivada de la segunda función, la derivada del coseno t es seno negativo t, más la segunda función, coseno t multiplicado por la derivada de la primera función, o e para las 2t, que sería e para las 2t, multiplicada por una derivada de 2t, que es 2. Simplificando, tenemos e negativa a las 2t, seno t, más 12 a las 2t, coseno t. Nuevamente, esto es x' de t, que usará en la fórmula de longitud de arco, después de encontrar y' de t. Entonces, y' de t también requiere una regla de producto. Entonces tenemos la primera función, e para las 2t, multiplicada por una derivada de la segunda función, la derivada de seno t es coseno t, más la segunda función seno, veces una derivada de la primera función, o la derivada de e a las 2t, que es e a las 2t por 2. Nuevamente, simplificando, tenemos un primo de t igual a e para los 2t coseno t, más 12 a los 2t sin t. Y ahora podemos configurar la integral para determinar la longitud del arco. La longitud del arco S es igual a la integral de la raíz cuadrada de nuevo, x' de t al cuadrado. Entonces tendríamos e negativo para los 2t senoidal, más 12 a los 2t coseno t. Todo esto es al cuadrado, más y' de t al cuadrado, que es e para los 2t coseno t, más 12 a los 2t sin t. Y de nuevo, todo esto es al cuadrado. Y nos estamos integrando en la integral de 0 a 2. Comencemos a simplificar el radicando en la siguiente diapositiva. Comencemos cuadrando esto y simplificando. Entonces, no hay un atajo para cuadrar esto. Tenemos que escribir el factor dos veces. Observe cómo tendremos 4 productos, 1, 2, 3 y 4. Aviso para el primer producto, tendríamos un negativo por un negativo, eso es positivo. Y luego tendríamos e para las 4t. Cuando se multiplica y las bases son iguales, agregamos los exponentes, y luego tenemos seno cuadrado t. Para el segundo producto, tendríamos negativo o menos 12 a las 4t, seno t veces coseno t. Para el tercer producto, tendríamos negativo o menos 12 a las 4t, nuevamente, seno t multiplicado por coseno t. Y finalmente, para el cuarto producto, tendríamos más 4e por 4t, coseno al cuadrado t. Observe cómo estos dos términos medios son como términos. Entonces tenemos la longitud del arco S igual a la integral de 0 a 2 de la raíz cuadrada
De nuevo, este cuadrado sería e para las 4t, seno cuadrado t. Y luego tenemos menos 4e para los 4t, seno t coseno t. Y luego tenemos más 4e por 4t, coseno al cuadrado t. Y ahora desde aquí, tenemos que cuadrar esto, y finalmente, simplificar el radicando. Entonces, para cuadrar esto, tendremos estos dos factores, y nuevamente, tendremos 4 productos, 1, 2, 3 y 4. Para ahorrar algo de tiempo, voy a resolver esto rápidamente. Al igual que antes, estos dos términos intermedios son términos similares, por lo que puede combinarlos en 3 términos. Entonces agregaremos estos 3 términos debajo de nuestra raíz cuadrada. Entonces tendríamos más e para las 4t, coseno cuadrado t. Más 4e a los 4t, seno t coseno t. Y luego más 4e a las 4t, seno cuadrado t. A partir de aquí, observe cómo estos dos términos son opuestos. Y por lo tanto, suman 0. Y luego, a partir de aquí, observe que estos dos términos comparten un factor común de elevado a la potencia de 4t. Así que sigamos adelante y escribamos esos en forma factorizada. Si factorizamos e a las 4t, solo a partir de esos dos términos, tendríamos e a la potencia de 4t veces seno cuadrado t. Más coseno al cuadrado t. Y luego los dos términos restantes, estos dos términos aquí, comparten un factor común de 4e a las 4t, por lo que dividiremos 4e a las 4t, solo a partir de estos dos términos. Entonces tendríamos más 4e para las 4t, multiplicado por la cantidad de coseno al cuadrado t, más seno cuadrado t. Y deberíamos reconocer la identidad aquí. Seno cuadrado t más coseno cuadrado t se simplifica a 1, y por supuesto, también lo hace el coseno cuadrado t más seno cuadrado t. Entonces, tenemos la longitud del arco esa igual a la integral de 0 a 2 de la raíz cuadrada de, esto sería solo 1e a las 4t, más 4e a las 4t, que sería 5e para las 4t, que, por supuesto, podemos escribir como integral de 0 a 2 de la raíz cuadrada de 5, multiplicado por la raíz cuadrada de a las 4t. Factoricemos la raíz cuadrada de 5. Entonces tendríamos la raíz cuadrada de 5 veces la integral de 0 a 2 de la raíz cuadrada de elevada a la potencia de 4t. Recuerde, e a las 4t es igual a e a las 2t. Veces e a las 2t. Entonces, la raíz cuadrada de e para las 4t es solo e para las 2t. Entonces tenemos la integral de e a las 2t integradas con respecto a t, nuevamente, de 0 a 2. Avancemos y terminemos esto en la próxima diapositiva. Aquí tendremos que realizar la sustitución de u, donde u es igual a 2t, el diferencial es igual a 2 de t. Entonces, dividiendo ambos lados entre 2, tenemos 1 2 du es igual a dt. Entonces tendremos un factor extra de 1 2 que estamos integrando aquí para escribir esto en términos de u. Podríamos escribir esto como la raíz cuadrada de 5 veces la integral de e para la u. Pero de nuevo, dt es igual a 1 2 du. Entonces podemos poner el du aquí y factorizar el 1 2. Si queremos dejar esto en términos de u, tendríamos que cambiar los límites de la integración. Avancemos y hagamos eso. Observe que cuando t es 0, u es 2 veces 0 sobre 0. Y cuando t es 2, u es igual a 2 por 2 sobre 4. Entonces tendríamos la raíz cuadrada de 5 dividida por 2, multiplicada por e a la u. Y nuevamente, los límites de integración son de 0 a 4. Entonces tenemos la raíz cuadrada 5 dividida por 2, cuando u es 4, tenemos e hasta la cuarta. Menos cuando u es 0, tenemos e al 0. Entonces, la longitud exacta del arco sería la raíz cuadrada de 5 dividida por 2, multiplicada por la cantidad de al cuarto, menos e por el 0, que es igual a 1. Entonces esta sería la longitud exacta del arco. También obtengamos una aproximación decimal.
Entonces tendríamos la raíz cuadrada de 5, flecha derecha, dividida por 2, paréntesis abierto e. El segundo registro natural muestra e elevado a la potencia de 4, flecha derecha, menos 1, cierre el paréntesis e ingrese. Entonces, la longitud del arco es de aproximadamente 59.9246 unidades. Para volver a la gráfica una vez más, solo determinamos la longitud del arco desde este punto, cuando t es igual a 0, cuando t es igual a 2. Lo que nuevamente será la distancia que recorre el punto desde este punto hasta este punto, como vemos aquí a lo largo de la curva. Espero que hayas encontrado esto útil.